La última vez que fui sincero y hablé francamente casi inicia la Tercera Guerra Mundial, aún así hablaré con toda la sinceridad posible. Este vídeo ha sido hecho con fines constructivos. Bueno, realmente he abierto esta sección que tengo pensado que consiste de 2 vídeos, y aunque tenía planes para hacerlo después, he estado muy aburrido como para escribir Apocalipsis debido a que estoy pasando por una situación que solo me hace querer llorar y maldecir todo gracias a la escuela. Sí, ni porque estamos en vacaciones dejan de presionarme con los trabajos y tareas. No quería traspasar esa mala vibra a esa preciosa historia y por ello he decidido venir a desquitarme mediante este vídeo. Hoy hablaremos de su saga de historias favorita. Sí, hablo de la saga de Arturo y del por qué es una mierda de historia, o bueno, no lo es pero sí tiene muchos fallos que le restan méritos aún a un trabajo tan bien hecho que pocas veces se ha visto en esta red social. Así que sin más, comencemos. La saga de Arturo es una historia que cuenta las aventuras de Arturo, un niño de 12 años que se verá envuelto en problemas conforme las historias van pasando. Cronológicamente, esta saga da inicio en 1989, sin embargo, los primeros datos de esta inician en 1941, con la invasión alemana a Holanda y todo ese rodeo que ustedes ya conocen. El universo está constituido por 11 historias en total, de las cuales, 5 están centradas en este niño y en las otras se habla de o menciona de él al menos una vez, menos en 1989, donde Imagino aún seguía con su abuelo, XD. Conforme la historia avanza nos toparemos con enemigos difíciles o al menos, más complicados que los anteriores. Para poder construir bien este vídeo he decidido hablar en varios apartados, los cuales están apareciendo en pantalla, dando un análisis seguido de una crítica, y desde ya advierto que habrá spoilers, así que si siguen escuchando La Escuela del Diablo un año después de haber sido subida pues vayan a escucharla o quédense y escuchen mis advertencias para que no la vean y vayan a disfrutar Apocalipsis, una historia de verdad. Comencemos entonces con este vídeo que estoy seguro dividirá a la comunidad, o la unirá contra mí para destruirme emocionalmente y obligarme a suicidarme, y estoy seguro que será la segunda opción. Cronológicamente hablaremos de la saga dentro del universo, no de cómo iban siendo subidas las historias en el canal. Como sabemos, la historia de Arturo inicia con el vídeo de 1989, narrando la vida de estudiantes de un convento fundado y dirigido por una monja que cayó en el fanatismo radical y que ahora parece que es una señora de la Inquisición. Bien, pues esta historia tiene una temática muy diferente al resto de la saga al grado de no considerarla como parte de ella de no ser porque los personajes de esta historia tendrán protagonismo más tarde en la historia siguiente. Puedo decir que esta historia es una que sí puede considerarse creepypasta, pues cumple con los requisitos que se piden para serlo. Realmente en esta historia no encontré algo que me desagradara, sino que al contrario, hubo muchas cosas que me impactaron al narrar la crudeza en que las protagonistas se vieron inmersas por el miedo de los horrores vividos ahí, pues no es algo que está alejado de la realidad, mostrándonos algo que es tan común como el fanatismo y que es lo que puede ocurrir cuando se le da el poder absoluto ante personas débiles, dejándonos un pequeño espacio para entrever las consecuencias. La violación pública de Jessica es turbia. Si bien muchos no entienden la razón del por qué Van Stan se volvió una mujer loca y totalitarista, solo hace falta tener un poco de lógica para darse cuenta que fue el mismo fanatismo y el miedo a algo que la acechaba constantemente, algo que en la maldición de la monja se explica, el querer que todos pudieran ser puros por medio del pecado. Pues considero a esta historia como una de las mejores de la saga por la misma cuestión de la realidad, como el lavado de cerebro a los demás compañeros, el miedo de tener un destino incierto y el alzamiento cuando la opresión depende que los oprimidos se hinquen en lugar de arrodillarse.
La maldición de la monja es el inicio de la saga en el canal. Una historia que narra la vida en el mismo internado años después de lo ocurrido en 1989 y con nuevos protagonistas, aunque trayendo de nuevo a los dos principales de la primera historia aunque dejándolos en un segundo plano. En esta historia se presenta a quien será, quizás, el mejor personaje y el más importante de toda la saga. Diana, además de ofrecernos una escena simultánea con la Escuela del Diablo. Esta historia la primera vez que la escuché la vi en medio de 3 círculos. El primero estaba entre una creepypasta, el segundo como una novela de suspenso, dejándolo al límite de ser uno y uno. ¿Pero por qué sería una novela de suspenso? Pues es sencillo de explicar. Esta historia fue el primer vídeo de toda la saga, al serlo no se sabría nada sobre Van Stand y lo ocurrido en 1989, más que lo se relata en esta historia, y eso lo hace delicioso pues es una buena forma de llamar la atención del espectador pues se genera morbo por querer saber más sobre aquella leyenda, y al no conocerse a detalle pues dejaría ese suspenso en el autor al final de la historia, lo que conllevaría a pedir el origen de esto. Al principio dije que había 3 círculos en los que la historia estaba centrada, creepypasta, novela y el tercero que es el relato porno. El problema que tiene esta historia es que cuando llegaron esas partes dejé de verla como creepypasta a verla como un relato erótico, lo cual es incómodo de escuchar para alguien que quiere escuchar una historia, no los deseos del autor plasmados en sus personajes y acciones de estos, además de no aportar nada al trama principal que es la maldición, lo cual sospecho fue provocado para aumentar el consumismo de las historias en adolescentes con los mismos deseos o en gente que le hace falta dejar de ver tanto contenido pornográfico. Estoy al tanto en que puedes hablar de esto como rebeldía de los estudiantes por ser adolescentes, pero tampoco es necesario que me especifiques qué le hicieron al pezón de Diana. La historia principal de Arturo inicia con la Escuela del Diablo. Esta historia la veo como una mezcla entre lo bueno, lo genérico y lo mediocre. El tema de las leyendas en las escuelas es algo que es histórico vayas a donde vayas, desde la maestra que se ahorcó en los salones, el payaso de los baños o el famoso y siempre confiable cementerio antes de ser la institución. La idea que el subhumano del Señor Oscuro original dio para la leyenda de la secundaria de la historia es muy interesante, y en mi opinión se queda entre la ficción y la realidad. Por ejemplo, se toma el caso de los múltiples secuestros y asesinatos de estudiantes cada año y el poco seguimiento que se le da a estos casos por parte de la policía, algo que desafortunadamente es real. Es un país donde es más peligroso ser estudiante que ser el hombre más buscado del mundo con 500 enemigos detrás de ti. La ficción se emplea bien cuando se habla de la sombra que mató al director, esto aunque eso bueno termina haciéndole mal a la leyenda, volviéndola eso, una leyenda, y como dice Abraham, ridícula y sin sentido. El título es genérico en realidad, no hay esfuerzo ni nada, pero cuando le preguntas al Señor Oscuro la razón del por qué, y te responde que fue por la misma leyenda, entonces remedia ese problema y hasta le hace quedar bien el nombre. El hecho de juntar a 2 historias la vuelve aún más interesante pues se fusionan 2 universos para crear uno solo, y con esa fusión se agregan 2 leyendas dentro del mismo universo. Esta unión agrada bastante y le hace bien a la saga pues los personajes que se unen terminan siendo muy importantes para el resto de la saga. El tema de la revolución en la fábrica y sobre la investigación de los niños superando a la de la policía es ridículo y estúpido, o yo era muy marica a esa edad o ellos son unos genios de verdad, además de que esta investigación termina sirviendo de nada cuando al final todos se dejan secuestrar. Sigo preguntándome qué tenía el diario de Ferdinand. En la fábrica, lo único que se puede defender y justificar de la victoria es por el gran número de niños que había en ella, sin embargo, es ilógico que niños mal alimentados y aislados por días o semanas tuvieran fuerzas para poder siquiera ponerse de pie y pelear contra guardias armados, entrenados y sobre todo, más grandes que ellos. Pues el Señor Oscuro se pasó por el culo esta lógica y no solo lo hizo, sino que también los convirtió en un ejército de liberadores y revolucionarios. Otra cosa es el tema amoroso que se ve en la historia, pues este llega a opacar la misma. No digo que esté mal poner romance en una historia, todos lo hemos hecho, el problema es que cuando se habla de esto, se deja en segundo plano el problema de la historia al grado de verla más como una novela de amor y trama que como una novela de misterio.
Además de lo raro que es escuchar a niños de 12 años viajar a otros estados solos, robar información burlando a la policía o revolucionarse en solo 5 minutos. Sé que esto debe tomarse solo como una simple historia, pero vamos, yo pienso que si el Señor Oscuro hubiera hablado con sus personajes y les contaba sus planes, estos le habría dicho vete a la mierda, y yo igual lo hice. Otra cosa es que hay muchos fallos en la línea de tiempo y deja en el olvido cosas que desde el principio se venía siguiendo, como la investigación de los niños. En fin, una historia entretenida, más no es lo que todos dicen que es. Una obra maestra. Sigo teniendo secuelas de Dylan y el preservativo en el bote de basura. En aquel pueblo nos traslada 2 años más tarde después de lo sucedido en las primeras 2 historias. Con 14 años, Arturo inicia la preparatoria pero también el camino que cambiaría su vida para siempre. Al ser esta la historia más larga es obvio que pasarían 2 cosas. Una, sería la mejor y la más completa de todas, y 2, sería la más aburrida, con huecos argumentales, capítulos innecesarios y sobre todo, errores por aquí, errores por allá. Pues esta historia tuvo ambos puntos, e iniciemos primero lamiéndole las bolas al Señor Oscuro y después lo atacamos por la espalda. Esta historia inicia como una telenovela barata y termina siendo una joyita. Esta parte es muy, pero muy superior a la primera, con puntos buenos como la introducción de nuevos personajes y la misteriosa pero más que lógica desaparición de otros. El tema que aquí se toca es uno que, en la opinión de este servidor, es maravilloso. Una criatura mitológica mexica regresa para destruir el pueblo donde moran los descendientes de sus antiguos enemigos conquistadores. Este tema en serio que lo amé. La forma en que se toman los sucesos históricos de la conquista de México con J fue fantástico, tal como la profecía del regreso de la serpiente emplumada, la caída del imperio mexica y de la alianza entre indígenas enemigos de esta civilización y de europeos, dejando entrever la opresión que los primeros ejercían en los pueblos mesoamericanos, algo que se explica en el capítulo 6. Las leyendas que se crean en esta historia y la profecía misma son únicas, pues pocas veces había visto algo así. La profecía es muy interesante y satisfactoria, el trama que va sucediendo en cuanto a las visiones de Arturo termina resolviéndose en las últimas horas de la historia cuando el dios de la muerte le confiesa que era él quien había cuidado de Arturo, dejándole ver el futuro para que él pudiera prepararse. Las últimas 3 horas son lo mejor que ofrece la historia, y de hecho, lo único rescatable de ella. El giro de trama cuando el coronel se revela como el verdadero sirviente de la muerte es algo que ya se ha visto, pero que jamás deja de impresionar y sorprender a los espectadores, pues al final del día nadie o pocas personas esperan o se imaginan este giro argumental en un personaje que lo dio todo para ayudar a los demás. El deterioro mental que sufre Arturo a causa de la primera criatura no es algo fácil de percibir la primera vez que escuchas la historia, y esto queda bien para ser un dato extra añadible en un vídeo dedicado a esto, cosa que el Señor Oscuro sí hizo. El final de la historia te deja sintiendo pena por el daño mental y sentimental que sufrió Arturo, pero también te deja feliz por escuchar que él estaba a salvo junto con sus amigos y que su esfuerzo termina valiendo la pena aunque a un costo muy grande. Algo así como la emocionante pero forzada pelea entre Diana y Scarlett. El problema de esta historia recae en la primera hora. El triángulo amoroso no es algo que encaje en una creepypasta, quizás en una novela al estilo Crepúsculo, pero he de admitir que hasta esa historia fue más interesante que en aquel pueblo, y por respeto a este Panie no compararé su historia mediocre con esta situación súper mediocre. Esto vuelvo a verlo más como una telenovela, lo que la vuelve aburrida pues en todo puto momento desde el capítulo 1 al 3 no se deja de hablar de esto, quitándole ganas de querer escucharla o simplemente adelantando la historia a un momento que se escuche más interesante. Este meme describe lo que pasó cuando escuché esta historia. En el pueblo esta situación cambia, viendo que al parecer Arturo es tan galán al grado de casi gustarle hasta a las señoras de 40 años. Pero lo más aburrido y patético inicia cuando Arturo deja ser un niño de 14 años para convertirse en un militar de élite entrenado por Sears y Caibiles.
Sí, se justifican sus habilidades al decir que su padre era militar y que le enseñó muchas cosas, pero es que ni los soldados de élite en el mundo real tienen tanto adiestramiento y habilidades como el que Arturo se le da en la historia. Y no haré el chiste de que pasó de ser un niño a convertirse en Saiyajin, ese chiste ya da pena de leer y quienes lo hacen son tan patéticos como el señor Oscuro escribiendo esto. Este tema le quita méritos a la historia, dejando de ser pronto una historia de posible misterio y suspenso a ser una de amor y ficción, rebajándola al nivel de la escuela del diablo. Sigo sin entender por qué todos dicen que es inferior si los puntos buenos la hacen mejor que la primera. También deja cosas en el olvido y sin ser explicadas, como cuando se iban a volver a usar los GPS de la primera historia o por qué Diana quedó en coma una semana. Para finalizar, solo diré que esta historia pudo convertirse en una leyenda por las ideas, pero por el mal manejo de la situación terminó siendo una promesa fallida. Calentando nuestros oídos para esperar la tercera historia, el señor Oscuro sacó una historia llamada Una chica misteriosa, que más que ser una creepypasta fue algo que simplemente no pude escuchar debido a la pena ajena que me daba, pues esto fue la representación perfecta de cómo no hacer una creepypastas de brujería, además de haberse plagiado a otra historia de un respetable usuario. Una chica misteriosa no debería ser usada para hacerme perder el tiempo, y de hecho no lo será, así que simplemente diré las cosas importantes. Esta historia contenía personajes que más tarde serían importantes en la tercera parte de la saga de Arturo, como José, Mauricio y Ángel, teniendo más protagonismo que la chica misteriosa que es Marina, y aunque al principio hayas escuchado esta historia como una simple historia que no tenía sentido en la saga, más tarde se revelaría la importancia que estos personajes tendrían en secuelas. Esta historia es muy mala como lo dije y lo correcto fue haberla eliminado, aunque esto lamentablemente fue muy tarde pues el daño ya estaba hecho y afectó de cierta forma una parte de la trama de secuelas. Marina es entonces escrita como la historia original y la primera que se tuvo pensada para ella. Esta historia nos lleva a la vida de Marina, una niña que vivía afectada por la muerte de sus hermanastras, siendo una de ellas la primera víctima que aparece en la escuela del diablo, y de hecho, esta historia inicia en el penúltimo capítulo de dicha historia, con una Marina dolida pero agradecida por saber que los asesinos de su hermana habían pagado por sus crímenes gracias a la valentía de Arturo. El tema de esta historia como la brujería regresa, solo que esta vez la historia está narrada desde la vida de Marina, no de la de Ángel, quien es el protagonista de Una chica misteriosa. Esta historia tiene una temática muy turbia, y lo que la hace ser la historia más real de todo el universo es que no hay un villano que es personificado como Khan, como Van Stand y otros. No, lo que hace fuerte a esta historia es la maldad humana. El hecho de comprender por qué Marina era una niña infeliz por ser olvidada por su padre, maltratada por su madrastra, acosada por sus compañeros, sin nadie que pudiera ayudarle a subir el autoestima ni superar sus inseguridades, viviendo con el miedo del acoso y con la simple esperanza de poder ser feliz como lo era antes. Desde el principio esta historia afecta y te hace dar cuenta de lo crudo que puede ser el hombre con sus semejantes, el tema de cómo el conejo es pisoteado hasta ser destrozado y de la violación en manada así como los múltiples intentos de suicidio no están alejados de la realidad, lamentablemente esto sucede a cada momento en todas partes del mundo, y la forma en que está narrada esta historia te hace sentir ese mismo sentimiento y pena por la protagonista. También te da esa desesperación y ansiedad por querer ayudarla pero no poder, dándole la razón a sentirse sola y sentirte como parte de esa gente que no podía ayudarla. Este es el punto bueno que rescato de Marina como historia, por ser la más realista en cuanto a hechos, omitiendo claro las escenas donde Wijnaldum habla o cuando Marina logra contactar con su hermana, pero en cuanto a crudeza puedo decir que esta historia es perfectamente una creepypasta, además de que me sentí muy bien por ella cuando conoció a Ángel y su vida fue cambiando gracias a él. Había mencionado que una chica misteriosa había sido borrada cuando el daño ya estaba hecho, pues la razón es la siguiente. El problema que ocurre con este reboot es que salió cuando la saga se suponía estaba terminada.
Por ello, hay cosas que no coinciden con secuelas, además de haber dejado a Ángel en un segundo plano y a los amigos de este en el olvido. ¿Y cuál es el problema? Que al escuchar secuelas te das cuenta que todos los personajes de Una chica misteriosa eran importantes, y en ella, José y Mauricio eran personajes que si bien no fueron importantes en esa historia, esta sirvió para dar una introducción de su protagonismo en la tercera historia de Arturo. Entonces, al escuchar la historia, alguien que nunca escuchó Una chica misteriosa pensaría que estos dos personajes los agregaron sin razón alguna, lo que le hace mal de forma indirecta a la saga. Más allá de lo mencionado en este apartado, no encontré más errores a la historia, pues una vez conoces más a detalle lo ocurrido en Marina sabrás que sus personajes serán importantes en la siguiente historia de Arturo, lo cual lo hace genial y de cierta forma te deja entrever un poco de lo que pasará en ella. Además de volver a unir un nuevo universo al de Arturo. Me imagino a Marina escuchando cómo fue violada en la historia. Marina, perdóname por no ayudarte, yo habría sido mejor escritor que él. ¿Qué es lo que ocurre cuando dejas de escribir por gusto y comienzas a hacerlo por satisfacer a los demás? Exacto, obtienes una cosa rara llamada secuelas. La tercera historia fue el declive absoluto de la saga. Y te daré mis razones. Esta historia está repleta de cosas aburridas y ridículas. Secuelas da inicio con el capítulo 1. Presagios. Este capítulo fue en mi opinión el mejor de todo el vídeo, pues partiendo de los traumas que en aquel pueblo dejó en Arturo, este comienza a superarlos pero nuevamente vuelve a verse afectado por esos recuerdos, potenciando más su miedo por estas señales. Esto es bueno, ya que la historia inicia semanas después de la segunda historia y justifica el miedo de Arturo al no superar del todo algo tan difícil como fue ver morir a tanta gente o haber rozado con la muerte, literalmente. El hecho de cómo se tomó como inspiración los presagios descritos en el libro Visión de los Vencidos y adaptarlos a la historia es algo simplemente extraordinario y muy inteligente por parte del Señor Oscuro. El tomar datos históricos de hechos que ocurrieron es algo que siempre dará mucho de qué hablar. Sin embargo, esta historia se convierte en caca a comienzos del capítulo 2. La historia comienza a perder la emoción del capítulo 1 con la introducción de un nuevo personaje que llega a joder solo porque sí, y en el apartado de personajes y errores daré las razones que tengo para pensar así de Fabián, aunque estas acciones estén justificadas. La historia pasa de ser una que puede considerarse de miedo al diario de un niño deprimido y sin autoestima, que demuestra su gran dependencia emocional por sus amigos y que piensa en morirse cuando ellos no le corresponden por simples problemas de la vida, algo así como un niño sin atención y que poco a poco pasa de estar deprimido por ello a odiarlos, viéndose más resentido de tomando una decisión madura y simplemente alejarse para conseguir nuevos amigos o únicamente estar solo. El regreso de Denise ayuda a la trama al volver a poner ese amor fallido que tenían desde la escuela del diablo y que aquí se hace posible. Sin embargo, Arturo jamás deja de depender emocionalmente del trato y los pensamientos que ella tiene hacia él, lo que provoca una involución en Arturo, dejando de ser un hombre que mató a 2 semidioses y que estaba dispuesto a morir en el pueblo a convertirse en un niño sentimental de 5 años. Sigo preguntándome cómo es que Arturo mató a 2 criaturas mitológicas y pierde una pelea contra un niño de 15 años. La mala relación que tiene con Fabián es forzada. ¿A qué me refiero con esto? Pues esta relación se da sin razón alguna, simplemente se caen mal por el hecho de que Fabián lo patea y lo reta a pelear, más Arturo jamás busca tener una buena relación con él o simplemente ignorarlo, algo que aburre pero que quiera o no termina siendo importante y marcando la historia. Para quienes no escucharon Una chica misteriosa puede que no hayan sentido esa simpatía por los personajes varones de la historia. Ángel, José y Mauricio, además de la misma Marina. La llegada de estos personajes sirve para llenar el vacío que Diana y Cynthia dejaron así como para tener el protagonismo que Scarlett, Diana y Dylan tampoco tienen en esta historia. Esto no sé si es bueno o malo, pero como lo dije en el análisis crítica de la historia de Marina y Una chica misteriosa, se hacen importantes estos personajes hasta que aparecen en esta historia y se relata lo importantes que se vuelven conforme va transcurriendo. Las palabras de Marina a Arturo fueron lo único bonito que escuché en esta historia.
La trama que se tiene de Vidal es algo que el Señor Oscuro se sacó porque sí, es decir, antes no se habló de él ni se dijo algún mínimo dato de su existencia y ahora resulta que este personaje es un conquistador que pretendía esclavizar a la humanidad mediante un holder. El problema que tengo con Vidal es que parece un villano que se ha vuelto muy típico en estos años. Un villano que solo busca paz o el bien de todos y que busca lograrlo de la forma equivocada, siendo cruel, mediante guerras y genocidios, aunque bien lo dice un dicho, si quieres paz prepárate para la guerra. Wijnaldum y la tribu africana que tiene relación con el holder me gusta, presiento que he visto esto antes pero no estoy seguro, a pesar de ello, Wijnaldum me parece un personaje interesante que mantiene a raya el misterio de su vida, enfocándose únicamente en recuperar el holder de la destrucción. El problema que le tengo a él es que porque si es un mago no se apareció frente a Vidal, lo mata y recuperar el holder, pero no, en todo momento se la pasa usando a Arturo como carne de cañón, provocando que él y sus compañeros estén casi al borde de la muerte en más de una ocasión. Aunque ya sé que esto es solo para hacer más larga la historia. El regreso de Denise me parece hipócrita por parte del Señor Oscuro. Hacerla regresar solo porque es la hija del villano de esta historia no es la forma correcta de hacer regresar a un personaje, pero creo que muchas veces ha pasado así, pero lo que salva esta situación es que Denise termina siendo fundamental en la historia, sobre todo para Arturo pues ella lo inspiraba a seguir trabajando para detener a Vidal. Aquí también me gusta cuando se revela la verdadera razón de la muerte del padre de Arturo, asesinado por Vidal y no por el crimen como Arturo pensaba, lo que lo motiva para vengarse y vencerlo antes de que pudiera destruir a la ciudad. Esto es un buen punto que resuelve dudas y que a todos nos impacta por igual, tal como lo hizo a Arturo. Otro problema que vuelvo a retomar es el comportamiento de Arturo y una contradicción que hay en este capítulo. En aquel pueblo, Arturo se vería listo para morir peleando contra la criatura con tal de tener la oportunidad de poner a salvo a sus seres queridos, pero en secuelas él se resigna a morir conforme va perdiendo a sus amigos. Lo primero lo veo como un acto de valentía y honor por parte de él, pero lo segundo lo veo más como un simple berrinche producto, nuevamente, de que al parecer había perdido hasta el amor propio por él en el pueblo y por ello su felicidad estaba atada a los sentimientos que los demás tenían de él. La ausencia de Diana afecta a esta historia pues al ser el mejor personaje de la saga nos vemos en la necesidad de convivir con niños que tienen problemas amorosos y de autoestima, lo que es aburrido para esta saga. En pocas palabras, Secuelas es solo una historia de depresión que combina un intento de acción y suspenso en las escenas de Vidal pero que termina viéndose opacado por la aparición de Fabián y por copiarse de un videojuego. San Cristóbal nos coloca en una trama simplemente aburrida, patética y ridícula. Para comenzar, esta historia nos dice qué pasó con Diana tras haber rescatado al trío de protagonistas de aquel campo de concentración en aquel pueblo. Diana es enviada a Paraguay por el gobierno de su país y por una agencia de inteligencia mundial solo para investigar qué pasaba dentro de un orfanato. La idea como tal no tiene sentido, es aburrida y honestamente me quitó interés desde los primeros 10 minutos, al grado de tener que suspender la saga por un buen tiempo. Es simple darse cuenta de lo malo que será cuando no tiene sentido esta idea, porque simplemente el gobierno no envía agentes policíacos a allanar la casa por sospechas de maltrato y listo. Pero no, esta trama tuvo que apegarse a la crueldad del Señor Oscuro 2 para poder ser escrita. Independientemente de que lo descrito ahí, como las torturas y asesinatos, haya sido real o no, la convierte en una historia nada interesante ni que pueda ser recordada, o lo será pero como una que simplemente no debió existir. El sistema que ahí adentro se narra, los personajes como los niños y sus roles dentro del orfanato me parecen muy semejantes al juego Rules of Rose, algo que sería bueno si tan solo se hubiera hecho de forma correcta para hacerla de terror. El tema de Soledad pactando con el demonio y siendo poseída ya lo había visto en los 2 primeros vídeos de la saga. Aunque esta historia sea real yo no la veo como una creepypasta. Como al resto de la saga, la veo simplemente como una novela que en cierto punto es desagradable, pues si lo ocurrido ahí adentro pasaba, es lamentable querer sacar provecho de la muerte y sufrimiento de niños para hacer una historia tan mala. Y no estoy atacando a la persona que la ideó ni a quien la escribió, estoy atacando a la historia.
Como tal, lo mejor que puedo rescatar de esta historia es el final. Personalmente no sentí ternura por Milagros al ser adoptada y mejorar su vida ni nada, simplemente me gustó que haya terminado justo donde Secuelas lo hacía, pues ambas compartieron lo mejor: tener un final. Harry Potter y Modern Warfare 2.0 nos trajeron lo que se suponía sería el final de esta saga. Resaltando que la ciudad estaba sitiada y al borde de la guerra, que quienes eran enemigos a muerte ahora parecían amarse obligados a trabajar juntos para vencer a Vidal, el Holder de la Destrucción tuvo una buena recuperación tras lo malas que fueron las dos historias pasadas. Sin embargo, esta historia dejó definitivamente de ser una creepypasta sin una sola pizca de suspenso o misterio a ser una novela bélica y una copia descarada de Harry Potter y Modern Warfare 3. Y lo digo en todo sentido, desde frases sacadas de la película y videojuego, esta historia solo tuvo de relevante las escenas de las batallas, de la muerte de personajes como Marina y Ángel así como la siempre dolorosa muerte de Denise y las amigas de Diana. Esta historia también tiene la introducción directa de un nuevo personaje, Maxine, quien de la nada resulta ahora ser la media hermana de Denise. Lo malo que tiene este capítulo, aparte de las copias, es que nuevamente se retoma el tema de los triángulos amorosos y la falta de decisión de Arturo, pues en Secuelas lloraba porque Scarlett le había sido infiel al besarse con Fabián y ahora él le era infiel a Denise con Sofía. Vuelvo a decirlo, no tiene nada de malo poner romance en la historia, pero vuelves a retomar un error que habías comenzado a dejar de lado. Realmente creo que los errores de este capítulo se centraron más que nada en la poca originalidad, sin embargo hay cosas que sí me agradaron, como la aparición del Holder de la Salvación, algo que curiosamente veía venir, el buen ambiente que se le dio a las escenas de la batalla al poner música de acción y los efectos de armas y, lo que para mí fue oro puro, el capítulo final, desde la plática entre Winaldo y Arturo, el surgimiento de la amistad de Arturo y Fabián, la reconciliación con Scarlett y el poema de Cuauhtémoc adaptado a la historia y el final abierto, además de esa mítica frase al final de todo. Y como al buen equipo del Señor Oscuro nunca le gustó salir de la zona de confort hasta que llegué yo, pues decidieron seguir haciendo más historias del universo de Arturo, generando indirectamente más problemas que comenzarían a teorizar una quinta parte, y que al final resultó ser anunciada por parte de un servidor sin siquiera haber aceptado el trabajo. Sí, fui prácticamente obligado a terminar una historia que yo no inicié con una trama que no quería de un universo que no me gustaba. El tren de los acertijos fue solo un calentamiento para poder escribir Éxodo. Verán, la persona que escribió e ideó la historia cometió fallos en ella, lo cual realmente no me habría interesado si el puñetas del Señor Oscuro original no me hubiera presionado para darle añadidos a la historia y que al final de cuentas él terminó haciendo, por ello, puedo criticar esta historia libremente. 3 años después de la guerra contra Vidal en el Holder de la Destrucción, Scarlett y Fabián están por iniciar la universidad pero antes quieren ir de vacaciones a un campo solitario vía tren. Pues bien, la trama es sabida por todos los presentes o por gran parte de ella. No es ningún secreto que estuvo inspirada en el juego del miedo. Podría hablar de ciertos errores que tuvo la historia cuando fue escrita por el autor que la inició, sin embargo, al haber sido modificada hasta llegar a lo que está hoy en el canal, he de criticar y opinar sobre ella. Nuevamente, nos volvemos a topar con un villano sin historia, sin una pista de su existencia en historias anteriores, simplemente es un villano que aparece porque sí. Había mencionado que era muy bueno cuando se mantenía ese suspenso en un villano, sin contar nada de su vida, pero como mínimo, se tiene que tener cierta información de él. No recuerdo si la dijo o no, pero creo que habló de que él era una especie de justiciero que hacía pagar por las acciones más abominables, algo que revoca el problema de aparecer sin ningún motivo ni aviso y lo que lo hace interesante, limitándonos a saber que él era eso y ya. Lo que me disgustó de esta historia fue que tuvo una trama muy acelerado y rara, sobre todo en que Virginia parecía ser una niña calenturienta que quería acostarse con Fabián ni bien lo vio, o que éste siguiera manteniendo el mismo carácter agresivo equivalente al de un niño de 15 años.
Se supone que con la edad llega a la madurez, y si con 18 años sigues comportándote como un niño menor a 16, pues creo que lo mejor es conseguir ayuda psicológica, y Scarlett debería tener un poco de precaución con los celos enfermizos de su novio. Más allá de ello, la trama de esta historia me gustó. Supo darle una buena adaptación a Saw, mas nuevamente sigue sin ser una creepypasta. Una de mis partes favoritas fue la charla entre el profesor y Fabián, recordando el pasado durante la guerra y antes de ella. Sin embargo, he de decir que lo que me gustó más que nada fue la plática entre Fabián y Scarlett, no porque yo la haya escrito, sino porque la canción de ese momento y los diálogos la hicieron perfecta, al grado de sentir pena por ellos, pues terminas viendo a un Fabián muy diferente a lo que fue en las historias pasadas, y te enteras que era un chico de corazón humilde y que su actitud venía marcada por el dolor de saber que era perder a sus seres queridos, en este caso, a su esposa. Gente escribiendo. Yo no sentí nada cuando Fabián y Scarlett murieron, de hecho me dio satisfacción. En 3, 2, 1. El final es también bueno, pues como mucho esperarías a que Fabián o Scarlett muera, más no que Virginia se los cargue a los dos. Esa escena del paraíso es buena y la reflexión final de Virginia también. Sin duda, lo que más disfruté fueron los últimos 10 minutos de historia, pues en ellos ocurre todo lo que estoy diciendo en este momento. Pero, lo que más gusta como historia, es que el señor Dante sale intacto, sin ningún problema, haciéndonos entender que no siempre se hará pagar a los villanos, y lo más lamentable fue que Scarlett y Fabián hayan muerto por los errores del pasado. Éxodo da el final definitivo a la saga. Llevándonos 4 años después de lo sucedido en el Order de la Destrucción, esta historia busca dar un nuevo inicio y el absoluto final en la misma historia. Por primera vez, una historia tiene a 2 personajes como protagonistas. El mismo Arturo y la hija de Diana y Dylan, Marcella Denise. Pues, como sabrán, esta historia fue escrita por su servidor ante la orden del Señor Oscuro, la presión de los seguidores y mi desinterés por querer hacerla, sin embargo, no por ser mía no se salvará de mi crítica, aunque sí lo hará en menor medida. Cuando los queridos Señor Oscuro 1 y 2 me hablaron sobre la trama quedé boquiabierto y asqueado por ello, no siempre amaneces con la intención de escribir una historia donde una niña de 5 años poseída por un demonio viola a un hombre de 19. Pues esta historia logra adentrarse, tras mucho tiempo, en un estilo creepy, pues a diferencia de las anteriores, la madurez que se maneja en los personajes es mayor y por ello hay más seriedad en el ambiente, dejando por primera vez el tema amoroso en segundo plano y dejando el problema principal como problema principal. Esta historia se centra más en Marcella que en Arturo, pues es ella la que presenta dicho problema mientras que Arturo ahora era quien no se daba cuenta de lo que pasaba a su alrededor con su ahijada. Además de reducirse a una pequeña cantidad de personajes, Dylan y Arturo, Diana, Marcella y la aparición de 2 nuevos, Valeria y Natalia, quienes me parecieron personajes muy interesantes, aunque creo que Valeria fue creada más que nada para complementar a Arturo en su eterna búsqueda por su amor verdadero. El trama que sigue Éxodo es sencillo, Marcella va desarrollándose de una forma anormal producto de que la primera mujer, Lilith, quería usarla para tener un hijo semidemonio con Arturo por considerarlo un humano poderoso al haber derrotado a 2 semidioses, sin embargo, nadie se da cuenta de esto hasta que dichos cambios físicos dejan de ser normales, generando así el problema de la historia. Desde el punto de vista que yo tengo como escritor de esta historia, he de decir que es mala, pero al menos no tanto como San Cristóbal, secuelas y la ya extinta chica misteriosa, está al nivel de la escuela del diablo. Y la razón es simple. No hay temas amorosos que opacan la historia, nunca se aleja del problema y de las situaciones que pueden generar suspenso o misterio, algo que ninguna otra historia tiene. El simple hecho de que una niña de 5 años sea manipulada para tener relaciones sexuales con un hombre de 19 años ya es algo turbio, sin embargo creo que tampoco pueda llegar a ser tan enfermo como cierta persona que quería que San Cristóbal contuviera una escena donde niños de 10 años se hacen sexo oral a detalle. Digo, Éxodo no es el capítulo 1 del burdel de las parafilias como para llamar enfermo a el Señor Oscuro original.
Y no es que yo esté tratando de defenderme si a ti como espectador Éxodo no te gustó, pero lo estoy haciendo porque gradualmente me culpan a mí de no haberla hecho como las demás, pero como lo dije, fue una historia en la que no quería participar y que aparte de eso tuve que seguir las ideas e indicaciones que el Señor Oscuro me dio y son estas las que critico. El tema del hijo entre Diana y Arturo no es nada raro, era obvio que alguna vez tenía que pasar pues ellos tenían una actividad sexual donde los preservativos no eran usados, ¿qué esperaban? Sin embargo, y como dijo un seguidor en Discord, esto me pareció más algo para hacer quedar mal a Diana, ¿por qué razón? Por haber elegido el bien de alguien que no le correspondía y que casi la odiaba antes que el bien de su hijo. Pero esta idea surgió principalmente para empeorar aún más la situación mental de Arturo en esos momentos, además de que le quedó bien hacerlo, no era algo que se esperaran pues no fue mencionado en el orden de la destrucción. Fallen, te mando saludos aprovechando que he hablado de ti. Lo del regreso de Denise también es algo que le vino muy bien a la historia, haciéndola regresar como un ángel con la intención de ayudar a Marcela y Arturo y más tarde para tener la oportunidad de despedirse de él como nos quedamos con las ganas de hacerlo en el Order. Sobre la posesión de Marcela por Lilith es algo que sigue siendo impactante, no por ser algo que no fuera esperado sino al recordar para qué era utilizada la niña. Seguramente ustedes se preguntan cómo es que Marcela nunca dijo nada o se dejó controlar por Lilith así de fácil. Pero, con todo respeto, uno de los problemas que tiene la comunidad es que no saben pensar o usar la lógica, así como veo que suelen omitir muchas cosas mencionadas en historias pasadas. La respuesta es fácil, una niña criada en un pueblo en medio de la nada donde sus habitantes eran amigos desde varios años, una niña que tras despedirse de su madre se quedó sin amigas y que, pensando como todo niño en el mundo, era obvio que querría hacer amigos rápidamente para poder distraerse ante la falta de atención de su padre. Una niña de 5 años no sabe nada que alguien adulto puede saber, como que dejar controlar su cuerpo está mal y que se debe negar, manipular a un niño es sencillo, solo hace falta encontrar aquello que los sorprenda o agrade y con ello podrán lograr tenerlos a tu merced. Así de fácil, así de simple. Y bueno, pues creo que en este apartado ya no tengo nada más que agregar, así que pues aquí termina. Y si se preguntan por qué no hablé de historias como el diario de Andrea o la caza del bosque sabiendo que están en el mismo universo, pues la respuesta es simple, 1, no son historias que están en el canal, y 2, no son canónicas, así que continuemos con el siguiente apartado. Que quiero destrozar esta saga de mierda. La narración es un tema muy importante a la hora de escribir una historia pues esta define qué tan buena o mala será. Si no tienes una buena narración es un hecho que tu historia será mala. En cambio, si la tienes, puedes hacer que el espectador logre adentrarse en cada escenario y momento que estés describiendo en tu historia. El Señor Oscuro logró enfocar de una forma maravillosa a la audiencia para hacerlos sentirse dentro del universo, al grado de generar simpatía por los personajes, odio, molestia, cariño, amor, entre otras. Y esto se debe a su narración, la cual es muy objetiva y precisa. Sin embargo, hay un error que le encuentro a esto. Como lo dije, la narración del Señor Oscuro en las historias es muy precisa al describir escenarios, personajes y diálogos, pero una de las bases que genera los molestos cambios de voz son lo siguiente. Hola, ¿cómo estás? Te ves muy bien, le dije a Diana. Me encuentro muy bien, ¿y tú? Me preguntó. También, le dije. ¿Te ves un poco enfermo? Me dijo. ¿Ya has tomado algo? Me preguntó Diana. ¿Lo notaron? A este tipo de acciones, como me dijo, le dije, me preguntó, le respondí, se le llaman incisos y sirven para especificar las acciones, sentimientos o pensamientos de un personaje. ¿A qué va esto? Bueno, es sencillo, estos incisos sirven perfectamente cuando se inicia una conversación, más no para seguirla. Daré un ejemplo. En el momento en que se dice hola, ¿cómo estás? Te ves muy bien, le dije a Diana. Cabe perfectamente, porque le estás informando al espectador con quién está iniciando la conversación. Sin embargo, el error viene cuando ocurre el me preguntó.
Esto podría quedar bien en una obra literaria pues estás especificando con los incisos que es Diana quien le responde, pero al tratarse de una audioserie, no es necesario ponerlos porque la actriz de voz de Diana, que es Carmen, será la que hablará y así el espectador sabrá que es Diana quien le respondió y quien le hizo la pregunta. Al poner estos incisos en la historia solo se provoca que la conversación no sea fluida pues a cada momento estarán haciéndose pausas especificando una y otra vez cada acción de cada personaje. Ya sabemos que la conversación es de Diana y Arturo. Estos errores podemos encontrarlos mucho en la Escuela del Diablo y en aquel pueblo, y como lo dije, al hacerlo se está provocando que también se produzcan estos errores. Estoy muy bien, me respondió Diana besándome la mejilla. ¿Tú cómo estás? Se puede tolerar si esto pasara cuando hay personajes que tienen las mismas voces, como Scarlett, Cynthia o Denise, Diana y Diana, entre otros. Pero si la conversación tiene, por ejemplo, a Scarlett, Diana y Arturo, entonces no hay necesidad de especificar cada acción con esos incisos, pues el espectador ya sabe cuál es la voz de cada personaje que está en escena. Y volviendo a decirlo, en caso de que en una escena hubiera dos personajes que comparten la misma voz, como Cynthia y Denise, entonces sí es correcto usarlos. Dejando de lado este problema pequeño pero que, como dije, afecta mucho a la historia, no tengo otra queja que decir, sino que vuelvo a remarcar la gran forma que el Señor Oscuro tiene de narrar las historias, pues en algunas partes logra transmitir esa tristeza mediante el profundo sentimiento en que escribía partes de desamor o desilusión, hasta lograr trabajar bien a los personajes que causaron odio en la comunidad, como el polémico Fabián. Así que este apartado está muy bien, y más que nada, es para felicitarlo pero decirle que tiene que mejorar en esos aspectos. Aunque nadie es perfecto después de todo. Me he olvidado de los cambios de palabras que suelen ocurrir en la historia, como chichos en lugar de chicos. La ambientación que esta saga tiene inicia con canciones genéricas en las primeras dos historias. En la Escuela del Diablo, por ser una historia muy larga, hay música que no combina con el momento, además de que muchas veces esta llega a ser muy alta y opaca las voces, sin embargo, esto va mejorando conforme las historias van saliendo, viendo un gran avance y pocos errores en las partes siguientes, además de lograr nivelar perfectamente la música y el añadimiento de nuevas melodías como lo son la música de piano, la cual sirve muy bien para ambientar un momento de suspenso, misterio o simplemente para ambientar un momento cualquiera, haciendo que éstas coincidan más que bien con el momento que se narra en la historia. En lo personal, siento que el Holder de la Destrucción y el Tren de los Acertijos tienen la mejor ambientación de toda la saga, pues en la primera se utilizaron canciones que simplemente quedaron perfectas al momento, como el Frozen Rain, A Thousand Years, Long Live. Mientras que el Tren de los Acertijos está también muy bien ambientada, y no porque yo haya editado ese vídeo, sino porque en realidad me gustaron mucho los temas que usé ahí, como por ejemplo, el cover de Avival Pastoral al final de la historia, la cual siento yo que quedó a la perfección, eso ustedes ya podrán criticarlo, aunque estoy seguro que me van a mandar a la mierda. También el tema que suena mientras Virginia da su reflexión sobre el egoísmo después de matar a los protagonistas. Otro tema que agrego de improviso es sobre los efectos durante ciertas escenas, por ejemplo, los gritos en La Maldición de la Monja, el sonido de fuego y armas en aquel pueblo y el Holder de la Destrucción. Sí, son buenas formas de ambientar la historia y se agradece que lo haga pues así te sientes más adentrado en la situación, y esto me agrada mucho, pues el simple hecho de ambientar hasta el sonido del fuego es algo que se aprecia mucho y que hace ver que el autor estaba muy comprometido con querer hacer de cada vídeo una experiencia que pudiera vivirse al máximo. Bien ahí. Podría recomendar usar efectos de tipo mono o 3D, es decir, que se escuchen solo en un lado para así darle más realismo, pero con Camtasia 8 apenas si puedes grabar a 10 fps tu pantalla. Pero, el problema que veo en esta saga es que el Señor Oscuro tendía a repetir mucho ciertas melodías. Una de ellas era Salem Secret. No dudo que esta es una canción que encaja a la perfección en cierto momento en que se revela algo importante o se descubre un problema, pero el hecho es que esta historia sonaba siempre que pasaba una de esas partes.
Por ejemplo, cuando encuentran los cuerpos en el terreno baldío de la Escuela del Diablo, cuando el coronel se revela como Yegua Solistli en aquel pueblo, cuando Winaldum le revela a Arturo que su padre fue asesinado por Vidal y que este era padre de Denise, y más. También el problema que tengo es con este tema que está sonando en este momento. Sí, y me preguntarán por qué. Bueno, es sencillo, Avival Pastoral es una melodía que sirve como eso, una simple melodía para ser escuchada, más no para ambientar una historia, mucho menos una creepypasta. Y ya sé que ustedes me dirán que esta misma melodía ha sido colocada en Apocalipsis y que fue colocada en Éxodo. Pues mi respuesta es sí, pero hay dos cuestiones. Una, yo solo he escrito 2 capítulos de Apocalipsis, el capítulo 4 y todo el capítulo 5 y en ningún momento la he usado, y en Éxodo, les he comentado que el Señor Oscuro original prácticamente estuvo jodiéndome hasta con las melodías que tenía que usar en la historia, así que no fue porque quisiera, sino porque me obligaron. Sin más, pasemos al siguiente apartado. Como los personajes que hay en este universo son muchos, solo me limitaré a hablar de los más importantes en mi opinión y los que más marcaron dicha saga. Arturo es realmente un personaje muy raro. Al principio se ve como un niño noble y tranquilo, que conforme van pasando las historias va cambiando su forma de pensar y de actuar, pero, la raíz que tenían muchos problemas de este personaje era su personalidad. Arturo a cada momento se sentía más preocupado por él mismo que por los demás, creyendo que solo por sentirse mal debido a traumas de su pasado le da derecho a comportarse como un cabrón con las demás personas. El hecho de siempre meter esos problemas amorosos en la vida de Arturo se vuelve aburrido desde la primera historia, cuando inicia ese triángulo amoroso con Denise y Diana, para más tarde iniciar con ese mismo tema con Diana y Scarlett, y así sucesivamente. Personalmente, Arturo es uno de los peores personajes de esta saga por el simple hecho de que su control y toma de decisiones son estúpidas, además de su gran apoderamiento al grado de matar a 2 semidioses y a un demonio, lo cual lo hace simplemente aburrido y le quita emoción a la historia al tener en cuenta que Arturo siempre ganará pase lo que pase, porque claro, es el protagonista y siempre debe ser el personaje más fuerte y poderoso de la historia. Pero después de la tercera historia todo cambia en este tema. Fabián es un personaje forzado y la razón del por qué lo considero así es sencilla. Al ser agregado llega con una actitud insoportable por el simple hecho de su comportamiento, esto no estaría tan mal si tan solo hubiera una razón seria para hacerlo e incluso para existir. Pero no es así, su única tarea en toda la historia de secuelas es joder a Arturo, pero para criticarlo vayamos por partes. Fabián llega desde el primer momento siendo el nuevo galán de la historia, enamorando a media escuela apenas lo ven, además de hacerse predecible en ese momento que él enamoraría a Diana y Scarlett. Esto ya se había visto con Arturo desde las 2 historias anteriores y ya era molesto y aburrido, y con él se repite nuevamente esa fórmula, quitándole interés a la historia al darse cuenta rápidamente que le quitaría la novia al protagonista y que sería una piedra en el camino. Otro punto patético es la exagerada habilidad que se le dio, llegando a ser más ridícula que la del mismo Arturo. O sea, Arturo es descrito en las primeras 2 historias como el personaje más fuerte de la saga, igualándose en poder al dios de la muerte e incluso teniendo la habilidad para matar a 2 semidioses, y ahora, de la nada, estás diciéndome que existe un nuevo personaje, mejor entrenado, más fuerte que aparte le gana una pelea al mismo Arturo, o sea, que ahora es él el personaje que se iguala al poder del dios de la muerte. Pues menuda puta historia de mierda junto con los personajes como ellos dos. Y ya sé que dirán que Chloe es igual o incluso peor en cuanto al surrealismo de sus habilidades, pues mi respuesta a esto es sí. Según esto, se quiere hacer ver a Fabián como un personaje más fuerte que Arturo, pero la verdad es solo un personaje igual de mediocre que varios de los demás, además de ser intrascendental en la historia pues solo se dedica a molestar y pelear. Y dirán que él se vuelve importante porque revela que su padre murió asesinado por Vidal al igual que el padre de Arturo y que él da la información para poder detenerlo antes de la invasión a la ciudad. Pues hay 2 cuestiones. Una.
En toda la historia Arturo y Wijnaldum hacen todo el trabajo para detener a Vidal solos mientras que Fabián se la pasaba fornicando y besándose con Diana y Scarlett para que al final ellos terminen haciendo las paces y trabajando juntos y haciendo las paces solo porque él era el único que tenía información de Vidal y de cómo detenerlo así por querer ambos venganza por la muerte de sus padres. O al menos solo él porque hasta Arturo peleaba para que nadie fuera esclavizado ni asesinado. Esto es forzado y patético, también es el típico cliché de los enemigos que se vuelven amigos para vencer al villano. ¿Y cómo es que tenía información de Vidal si en toda la historia lo único que hacía era arruinar la vida de Arturo? Ahora también es mago. Y 2. Esto termina sirviendo de nada pues su misión fracasa y terminan siendo exiliados, obligándose a convivir juntos y hacerse amigos, forzando más el cliché. Por otra parte, hay quienes quieren hacer ver a Fabián como un personaje más maduro que Arturo, pero la verdad es más idiota que él. El comportamiento posesivo y agresivo que tiene solo hace ver como un personaje infantil. El tener un pasado difícil no te hace ser maduro, tener habilidades y fuerza exagerada para un simple niño de 15 años tampoco te hace ser mejor que el protagonista. Aunque los dos comparten esta ridiculez por cierto, decir que él era mejor que Arturo solo porque murió por Scarlett no lo hace mejor. José y Mauricio murieron salvando el mundo y aún así nadie dice que son mejores que ellos dos y sobre su pasado, Chloe representa bien lo que es tener un pasado difícil y querer venganza, sin la necesidad de meterse con gente inocente para lograrla. Lo único bueno que le encuentro a este personaje es su muerte, aunque en el tren de los acertijos siguiera manteniendo esa personalidad retrógrada que tenía en secuelas. Diana es un personaje que puede retratarse como la personificación de las personas que siempre ocultan el verdadero rostro de lo que son en realidad. Está tan bien hecha que te dan ganas de entrar a la historia y darle unas bofetadas también. Dylan era un buen personaje a pesar de ser el cliché del amigo gracioso, aunque su actitud se jodió en secuelas siendo insoportable y la mejoró en Éxodo, y sí, lo que digo porque yo la escribí. Denise es quizás mi personaje favorito de esta saga, pues parece ser el personaje menos estúpido de todos y el que tiene menos errores. Y bien, pues por este apartado desarrollando a los personajes más interesantes a mi parecer está acabado. El resto de los personajes los puedo calificar como memorables. Wijnaldum es el mero mero. Y otros como lamentables. Los únicos villanos impresionantes fueron el coronel y Lilith, el primero por la revelación final y la segunda por la forma turbia en que se presenta en Éxodo. No es un secreto que el Señor Oscuro alteró la línea de tiempo en su universo a propósito, el problema de esto es que afecta mucho el escribir otras historias y da incoherencias que se hacen muy notorias y que a su vez confunden al espectador, esto es algo que no se debe hacer si quieres crear un universo tan extenso como el Señor Oscuro quería hacerlo, pues por este tipo de errores se arruina todo. Otra cosa es sobre la apariencia física de los personajes. En La maldición de la monja, Arturo es un niño de cabello negro y ojos verdes, mientras que en La escuela del diablo es de cabello castaño y ojos cafés, y el resto de las historias vuelve a ser el niño de cabello negro y ojos verdes. O por ejemplo, la misma Diana, quien en La escuela del diablo es rizada y en el resto de las historias tiene pocos rizos. Esto también es un fuerte error pues afecta y altera la visión del espectador sobre los personajes, volviendo a confundirlos y quitándoles identidad conforme las historias van surgiendo, pues por lo que entiendo, en La escuela del diablo Arturo es más alto que Diana, pero después ella es más alta que él. Esto es normal cuando haces una historia sin planeación. A mí a veces se me olvida que Chloe es más alta que Daniel. Un error a remarcar es la poca originalidad que se le da a las historias, copiándose de fragmentos de verdaderas creepypastas, canciones, juegos y películas. Esto es lo más mediocre que un escritor puede hacer, da igual si el Señor Oscuro hizo esta historia como entretenimiento, como dicen, si vas a hacer las cosas, hazlas bien, o al menos deja los créditos de todo el contenido que plagiaste. Pero Apocalipsis también se ha copiado de otras historias de zombies y guerra. Amigos, las historias de zombies y guerras varían entre sí y cada quien tiene su forma de plasmarlas. Apocalipsis ya es una historia ambientada en una guerra continental en el fin del mundo, pero esta saga es que copia y pega a lo que roba.
Tal es el caso de Call of Duty en el final de secuelas, todo Harry Potter en el Order de la Destrucción, entre otros. El error más lamentable que le pasó a esta saga fue el haber decaído, dejando de ser una historia hecha por gusto a ser una historia hecha para satisfacer al espectador, y no solo eso, sino que pasó de ser una novela de misterio, suspenso y acción a ser una novela genérica de amor, ficción y drama. Honestamente, y en orden cronológico, yo recomendaría ver desde 1989 hasta Marina, ya que son lo único semibueno que este universo puede ofrecer, y aún así, en aquel pueblo solo recomendaría ver las últimas horas, da igual si no entiendes nada, lo mejor es que disfrutes esas 3 horas a que te aburras con casi 9 escuchando problemas amorosos dignos de la televisión. A pesar de todo lo malo hay cosas rescatables en estas historias. Como por ejemplo, la historia de 1989 y Marina, son historias fuertes y quizás las más realistas en cuanto a la oscuridad de la humanidad. También la ambientación que se le da a ciertas escenas te hace sentirte dentro de la historia, como las armas en los combates, y añadidos como el fuego que le dan buen ambiente al momento. Claro que también la música, si bien es repetitiva, siempre es colocada en los momentos más ideales, o al menos casi siempre. La forma en que los personajes interactúan engancha rápidamente y llama el interés del espectador, aunque al ser tan específico termina siendo algo molesta la narración de la historia también. No sé si lo hizo con esta intención, pero si al usar solo una imagen de fondo en todo el vídeo quería dar libre imaginación al espectador para detallar cada lugar y personaje, el Señor Oscuro lo hizo muy bien. Y bueno, creo que esto es todo por este apartado. Pasemos ya al final, que estoy aburrido y quiero irme a editar esta cosa. Al igual que todo, esta saga tiene cosas buenas y malas, lamentablemente hay más cosas malas en ella. Sin embargo, eso no deja de hacerla un universo grande y respetable, y de hecho eso último lo digo por el esfuerzo y el tiempo en que se tardó todo esto. Hacer historias así en menos de un año es tener una creatividad impresionante, más estos halagos van para el Señor Oscuro, no para su historia. Como lo mencioné en el apartado anterior, el error que tuvo esta saga y provocó su declive fue darle más importancia al amor que al misterio, suspenso e incluso tratar de desarrollar terror, y el problema fue que la influencia de personajes como Fabián, el hipócrita regreso de Denise y el triángulo amoroso entre el protagonista y sus dos amores la volvieron así de aburrida. Citando nuevamente lo dicho en el apartado anterior, las únicas historias que me gustaron fueron 1989 y Marina. La razón es sencilla. Mientras en otras historias del universo sus villanos eran humanos y específicos, aquí nos muestra un villano más oscuro, más real e imposible de vencer. Su nombre, la maldad humana. Sí, lo que la hace buena a esta historia es que no se recurre a conquistadores, a bestias mitológicas, a sectarios ni a demonios, sino que se deja ver como villano al hombre y su maldad, maldad que día a día pasa en el mundo y que cosas como las descritas en la historia suceden a cada minuto. Van Stand es un personaje personificado, pero se le adaptó muy bien ese fanatismo de la época de la Inquisición. Marina lo he mencionado ya, el hecho de ver a una niña como se derrumba, como sufre de tantos abusos es lamentable y desgarrador, y lo es no por un personaje ficticio, sino porque sus traumas y abusos ocurren a personas reales, y lamentablemente, no siempre terminan con ese gran final que en la historia se le da a ella. En conclusión, puedo calificar a este universo e historias como un buen contenido para niños de 10 a 18 años, una historia que es difícil de ver debido a su duración pero que al terminarla te dejará satisfecho. En lo personal solo con escucharla una vez fue suficiente para odiarla, pero eso es una opinión personal. En fin, si ustedes quieren escuchar un universo más completo, con menos errores, mejor ambientado y desarrollado, con mejores personajes y sin que nadie influya en él, les invito a darse una vuelta por el canal y escuchar Apocalipsis y seguirla durante los siguientes 2 años, e incluso el verano que no olvido, aunque creo que ya lo hemos olvidado. Y bien, pues eso ha sido todo. Si has llegado hasta aquí te has ganado un corazón en los comentarios, me tires mierda o no. Para terminar, quiero enviarle saludos a Maxwell por haber obtenido el rol de corazón puro en el servidor de Discord.
Si te interesa unirte, te dejo en la descripción la invitación para unirte. Como regalo de estas fechas hemos habilitado el canal llamado Escuela Loquendera, donde podemos orientar y aconsejar a los interesados en hacer vídeos, con o sin locuendo, da igual, todo tipo de ayuda referente a historias, edición entre otros la podrás encontrar ahí. También hemos habilitado las biografías de algunos personajes de este universo de Arturo. Si te interesa o tienes curiosidad por verlas, no dudes en unirte. Eso es todo por mi parte. Nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos y felices fiestas.